Shalom a todos, bienvenidos una vez más desde Miami, Florida, el Ministerio Familiar Beit Daviat, la casa de mi Padre Eterno. Y prosiguiendo con el estudio del libro del apóstol Shaul a los romanos. Esta es la 15ª parte. Vamos a culminar el capítulo 9 que habíamos comenzado la semana pasada. La semana pasada vimos el capítulo 9, versículo 1 al 12. Y hoy vamos a ver del 13 hasta el final, hasta el 33. Le hemos colocado aquí como título: no contiendas con el alfarero, él es soberano. Y recordamos que en la semana pasada habíamos estado viendo la elección de Dios, que él es soberano al elegir a quien quiere llamar, ¿no? Y habíamos visto cómo él había amado a Jacob y había dejado de amar a Esaú, ¿no? Comenzamos aquí con el versículo 13, al cual le estamos haciendo referencia, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues la gente pues puede decir perfectamente, bueno, este, es Dios el que elige a quién amar y a quién aborrecer, ¿no? Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios, ¿no? Pero ya vamos a ir aclarando todo esto en la medida que vayamos avanzando. Aquí vemos que el Señor es soberano, que no depende de nosotros, sino de quien hace el llamado. Depende exclusivamente del Señor, porque todos estamos condenados. No tenemos, digamos que, mucho que exigir, porque estamos todos desconectados de la gloria de Dios, ¿no? Fíjense que también habíamos culminado la semana pasada con que el mayor serviría disminuido, ¿no? Entonces el Señor eligió a Jacob, y a través de Jacob fue que él le dio continuidad a la promesa, a través de la simiente que es Yeshua, ¿no? Y simplemente dejó que Esaú, siguiera su curso natural con su naturaleza caída y pecadora. Y esto es lo que deja en evidencia que Dios es soberano, ¿no? Entonces, simplemente cuando el Señor no nos llama, nosotros seguimos nuestra naturaleza, nuestro camino. Versículos 15 y 16 dice: mas a Moshe dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Se depende de la gracia de Dios, que es a través de Mashiach, no es por las obras nuestras, y eso queda pues bien claro en toda la carta a Romanos, ¿no? El Señor, vamos a ver el versículo que está haciendo referencia, que se encuentra en Shemot, Éxodo, capítulo 33, versículo 19, y dice así: y él respondió, Dios le responde a Moshe: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Hashem delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces, ¿podemos nosotros acaso criticar al Señor por su bondad?
Nadie puede criticar a Dios porque Él quiera ser bueno con alguien y misericordioso. Más bien nosotros que hemos sido incorporados tenemos que darle gracias al Señor porque nos llamó, se fijó en nosotros. Versículos 17 y 18 dice, porque la escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. El Señor, para mostrar su poder, levantó a Faraón a la cúspide en el imperio más grande del mundo creado hasta ese momento, que era Egipto. Y luego de levantarlo, lo humilló. Faraón se creía Dios en la tierra y Pablo compara el endurecimiento del corazón de Faraón con el endurecimiento del corazón del pueblo judío con respecto a reconocer a Yeshua como Mashiach. Y así como el Señor mostró su poder liberando a Israel de Faraón, el Señor también muestra su poder y su soberanía al utilizar el corazón duro de Israel con respecto a Yeshua para atraer a las personas de todas las naciones e incorporarnos al pueblo de Israel. Por lo tanto, Hashem levantó al faraón con un propósito. Y más que endurecer su corazón, realmente Faraón era una persona rebelde. Y el Señor dejó, al igual que Esaf, dejó que su vida siguiera su curso, ¿no? Indudablemente cualquier persona por naturaleza es rebelde a Dios, pero si Dios lo levanta a un lugar muy alto de autoridad, bueno, es mucho más fácil que la persona se envanezca aún mucho más. Por lo tanto, lo que hizo el Señor fue dejar duro el corazón de Faraón. Y aunque le dio diversas oportunidades, y cada oportunidad, cada plaga, era una oportunidad para que Faraón se arrepintiera. De hecho, Faraón le pedía a Moshe que le orara al Señor y quitara la plaga, y efectivamente Moshe oraba y se quitaba la plaga, pero Faraón no cumplía con su promesa y seguía con su curso natural. Todos nosotros nacemos con una dureza de corazón, por eso necesitamos ser circuncidados. Entonces fíjense lo interesante de la soberanía de Dios, que la voluntad propia de Israel, al igual que la voluntad del faraón, termina sirviendo para los planes de salvación, para los planes misericordiosos de Dios con respecto a su creación. Nuestra propia voluntad es usada por el Señor para sus propósitos santos. Nosotros tenemos el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, pero el Señor utiliza todo para sus planes, aunque nos da libertad para nosotros tomar la decisión, ¿no? Entonces, ahí vemos también como la predeterminación del plan de Dios y vemos también el libre albedrío del ser humano. En Mateo 20, 18, 19 dice, he aquí subimos a Jerusalén, y hablando Yeshua, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Perdón porque azotarle
y crucificarle no aparece junto, la versión de la cual tomé lo separa así de esa manera y no lo corregí. Entonces Hashem usó la voluntad de los principales de Israel, que eran los sacerdotes, los escribas, todas las personas de autoridad, usó la voluntad de las autoridades romanas y utilizó la naturaleza pecadora de los gentiles, que se burlaron de él, lo azotaron, lo crucificaron, para poder ejecutar el mayor plan de amor que jamás se podrá ver en la humanidad, que es Dios sacrificándose por nosotros. En Gálatas 6:7 dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Aunque de Yeshua se burlaron, pero al final toda la humanidad puede renegar de Dios y puede burlarse, pero al final lo que se va a hacer es la voluntad de Dios. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y Dios también sembró. Dios sembró a su propio Hijo. ¿Para qué? Para cosechar ¿qué? Vida eterna a través de su resurrección. El Señor sembró justicia que le aplicó sobre su propio cuerpo y que cosechó la misericordia para su pueblo Israel. Qué hermoso el plan de Dios para todos nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 36 al 38 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yeshua y fue y se escondió de ellos. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Entonces el Señor verdaderamente hace constantemente muchas señales en nuestras vidas. Y si nosotros no creemos en él, pues termina escondiéndose de nosotros. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Yesayahu, Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Y continúa diciendo, por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces no es que el Señor quiera que endurecerle el corazón a la gente para burlarse de la gente, para que castigarlos y que se pierdan. Al contrario, dice la palabra que el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero vimos en los versículos anteriores que el Señor estaba presente físicamente, el rostro de Dios caminando entre nosotros. Estaba haciendo señales, estaba haciendo maravillas y sin embargo la gente no creía en él. Es en este caso que el Señor oculta su rostro y utilizó la dureza del corazón de todas las personas para que lo crucificaran. Entonces Dios deja que los rebeldes sigan su camino, confirmando la dureza que tenemos naturalmente. Versículo 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y eso tiene lógica. Es una lógica humana. Esta lógica se le llama el argumento ad hominem. ¿Qué significa un argumento ad hominem? En latín, ad hominem significa contra el hombre, argumento contra el hombre. Entonces fíjense en qué consiste. Consiste
en dar por sentada la falsedad de una afirmación, tomando como argumento quién es el emisor de esta información. Para utilizar esta falacia, se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esa persona. ¿Sí? Viene un mensajero con un mensaje y para desacreditar el mensaje, desacreditamos al mensajero. Si el mensajero es desacreditado, por lo tanto, el mensaje es falso, ¿no? O una manera de entenderlo, A, que en este caso es Dios, afirma B, ¿no? Cómo es su salvación, ¿no? Cómo es su soberanía. Pero el ser humano, con su lógica, cuestiona la soberanía de Dios y ¿de qué manera? Juzgando a Dios, diciendo que Dios es injusto. Yo creo que todos hemos escuchado y en algún momento quizás nosotros mismos hemos dicho, bueno, pero si Dios existe y si Dios es bueno, ¿cómo es posible que exista tanta maldad en el mundo? ¿Cómo es posible que exista tanta pobreza? ¿Cómo es posible que mueran tantos niños? ¿Cómo es posible que haya tantas injusticias? Y verdaderamente argumentar contra Dios es algo totalmente humano, ¿no? Y este argumento ad hominem, como dice, es contra el hombre, pero Dios no es un hombre. Y eso tenemos que tenerlo claro. Los políticos, bueno, pues esa es una de las estrategias preferidas. Siempre tratan de descalificar al interlocutor para que todo el mensaje, así sea verdadero lo que está diciendo, o sea, no sea tomado en cuenta. Entonces, vemos aquí en Job 48, hablando Dios a Job, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Y ese precisamente es el argumento contra el hombre que estamos hablando, ¿no? Pero la manera de anular el juicio de Dios es condenando a Dios. Pero, ¿quién puede condenar a Dios? Si Dios es Dios, por sobre todas las cosas. Vemos entonces la respuesta, ¿no? En el versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pues Dios hizo a Pilato para que condenara a Yeshua. Dios hizo a Caifás para que lo acusara delante de Pilato. Y Dios puso a personas ahí para que gritaran a favor de Barrabás y que crucificaran a Yeshua, para que la salvación, la misericordia, la bondad, la compasión del Señor llegara a tu vida y llegara a mi vida en el día de hoy. ¿Vamos a condenar a Dios por eso? Por supuesto que no. Más bien, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Yeshua, reconocerlo y obtener su misericordia en vez de estar altercando contra Dios. Y fíjense que en Isaías 45, del 8 al 9, habla de este mismo argumento de que el hombre, ¿quién es para estar contendiendo contra el Señor? Y habla, el versículo 8 primero habla de la justicia de Dios, que dice, destilad, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación. Y cuando dice derramen justicia a las nubes, el Señor vino de el cielo, de arriba. Y Él murió
y fue sepultado en las profundidades de la tierra. Bajó hasta las profundidades de la tierra. Y después dio fruto de salvación con su resurrección. Por eso dice, y brote la justicia con ella. Después dice, yo Hashem, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor. El tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Por supuesto que no puede. Y los versículos 22 y 24 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Soportó a Faraón, soportó a Caifás, soportó a tantas personas que se han levantado, soporta a Maduro, nos ha soportado a nosotros cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia. Entonces, si nos Maduro, Diosdado Cabello, Dios los está soportando porque quiere mostrarnos su misericordia para con nosotros. ¿Entienden eso? Él preparó de antemano para gloria, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí Pablo vuelve a retomar el tema de la salvación que habíamos estado conversando de los capítulos 1 al capítulo 4 de la carta. Y cuando dice, sino, cuando dice ha llamado, ¿no? Y esta expresión es ha escogido. Los llamados son los escogidos por Dios. Y Dios tiene sus llamados y sus escogidos de entre los gentiles, de entre las naciones y de entre los judíos. Y esos llamados son los que portan la simiente, que es Yeshua. Al igual que cuando el Señor llamó a Jacob y lo escogió para que llevara la simiente del Mesías. Por eso vemos en el inicio del Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas la genealogía de Yeshua, que habla de quienes portaban esa simiente hasta que la simiente nació. Entonces, los llamados, los escogidos, son todos aquellos que portan la simiente prometida que es Yeshua HaMashiach. No son los que nacen de un vientre judío, los que nacen, o sea, los que de una denominación religiosa, nada de eso. En Isaías 10, del 5 al 7, habla también, dice así, hablando del rey de Asiria que azotó al pueblo de Israel, ¿no? Dice, oh Asiria, vara y bordón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios puso el juicio hacia su propio pueblo en las manos de un rey pagano. Utilizó, levantó a el rey de Asiria para disciplinar a su propio pueblo. Le mandaré contra una nación impía y contra el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, porque el rey de Asiria, sin duda alguna, iba a pensar que él era era su inteligencia, su poder, su habilidad, todo lo que le daba los triunfos y el que le permitía hacer todo lo que hizo. Pero era el Señor que lo permitió. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón
lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Ese era el pensamiento del rey de Asiria, mas no era el pensamiento del Señor. Y después dice el versículo 12, pero acontecerá que después que Hashem hubiera acabado toda su obra en el monte de Sión, su obra, su disciplina sobre Israel, sobre Judá, y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. O sea que al rey de Asiria le esperaba su juicio, porque estaba sometiendo a su pueblo amado, a la niña de sus ojos, a Israel. Pero el Señor tuvo paciencia, porque utilizó la voluntad, la naturaleza pecadora del rey de Asiria para poder refinar al pueblo amado suyo. Y después castigó al rey de Asiria, porque era un vaso de ira destinado para destrucción y estaba destinado también para ayudar a su pueblo. Entonces nosotros cuando nosotros percibimos lo que hay detrás de los juicios de Dios, como acabamos de ver ahorita, entonces podemos ver que la misericordia de Dios es aún más gloriosa de lo que nosotros nos imaginábamos. Versículos 25 y 26 dice, y ahora cita a otro profeta, que es el profeta Oseas, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí rápidamente nosotros podemos pensar en los gentiles, en las naciones, en el pueblo cristiano, pero vamos a leer lo que dice Oseas y vamos a leerlo con su contexto y nos vamos a dar cuenta que está hablando de la casa de Israel, la cual, fueron las 10 tribus que se fueron al norte, que se separaron de Judá y Benjamín, y que fue desechada y execrada por Dios, que eso es lo que habla la palabra arur, maldición, que estábamos estudiando en la parashá pasada, que significa separar, execrar, desterrar, desconectar, desinjertar de Israel, ¿no? Entonces vamos a ver que se está hablando de la casa de Israel que fue desechada, execrada. Hashem mismo se divorció de la casa de Israel y fue esparcida por todas las naciones y se gentilizó. Y cuando se gentilizó, pasó a ser, dejó de ser Israel. Y entonces, hoy en día, todas las naciones gentiles que están volviendo al Eterno, simbólicamente representan a esa casa de Israel, a esas 10 tribus perdidas, ¿no? Oseas 1:2 dice, 2 y 3. El principio de la palabra de Hashem con Oseas. Y dijo Hashem a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, imagínate. Le dice al profeta que vaya a buscarse una prostituta prácticamente. E hijos de fornicaciones. Porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Hashem. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y continúa diciendo en los versículos 4 y 5. Y le dijo Hashem, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel
sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas era un profeta que estaba destinado a exhortar a la casa de Israel. Recuérdense que Dios levantó profetas para que controlaran a los reyes. Y cuando se dividió el reino, entonces también habían unos profetas que se dedicaban a exhortar a la casa de Israel y otros profetas que se dedicaban a exhortar a la casa de Judá. En el caso de Oseas, era de la casa de Israel. Ok, y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama. Lo, que significa no, y Ruhama habla de Ragen. Ragen es el amor entrañable, de las entrañas de Dios por su pueblo, ¿no? Entonces cuando dicen Lo Ruhama, es lo que decía en el libro de Romanos, que dice la no amada, ¿no? El amor entrañable de Dios dejó de ser por la casa de Israel, porque nunca más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que del todo los olvidaré. O sea, hubo un divorcio. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en Hashem su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Aunque la casa de Judá fue también infiel a Hashem, el Señor no se divorció de la casa de Judá. Entonces vemos el contexto aquí. Y luego continúa diciendo, y después de haber destetado a Lo Ruhama, a la no amada, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ammi, el amado o la amada, porque vosotros, perdón, Lo Ammi significa, Am significa pueblo, Lo no, entonces, no pueblo, era el nombre que le iba a poner al hijo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Vemos ahí la desconexión, eso es la maldición. Luego continúa diciendo Pablo en los versículos 27 y 29 del capítulo 9, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor cumplirá su palabra en la tierra con toda seguridad y sin demora. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Si el Señor no hubiese permitido, hubiese llamado de entre los judíos a algunos, a algún remanente que creyera en Yeshua, todos hubiesen sido destruidos. Veamos aquí que Isaías es un profeta de la casa de Jacob o la casa de Judá. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Isaías versículo 1, capítulo 1, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a quién? A Judá y Jerusalén, que era donde estaban las tribus del sur, ¿no? En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de dónde? De Judá, de la casa de Judá. Entonces Isaías, aquí Pablo está hablando de los judíos. Y dice los versículos que hablan sobre la cita de Pablo en Romanos. Voy a leer en Isaías 10, a partir del 16, para que tengamos un contexto. Por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, es decir, los judíos. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama. Y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. O sea, la luz de Israel, que es el que nos da la vida, se iba a terminar
convirtiendo en juicio para nosotros mismos. Porque el Señor, como lo vimos en el Shabbat pasado, advirtió al pueblo de Israel que cuando entraran a la tierra prometida, si hacían las mismas cosas que hacían las naciones que estaban siendo expulsadas de ahí, Él también los iba a vomitar. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece. Imagínate. Y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel, el remanente es un residuo. Es como que venga un tsunami y arrase con todo y apenas quede unos poquitos vivos, ¿no? Algo así. Aquel día, el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en Hashem, el Santo de Israel, porque dice el Señor, maldito el que confía en el hombre y en brazo de hombre, brazo de carne, antes que en Hashem. Un remanente volverá, y la palabra volverá es shub, que habla de arrepentimiento, volver a Dios. Un remanente, un residuo volverá, el remanente de Jacob al Dios poderoso. Un remanente de los judíos, ¿no? Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, y cuando habla de la arena del mar, habla de ser pisoteado y humillado como hemos sido por miles de años, ¿no? Por no creer en nuestro Salvador Yeshua, ¿no? Aunque sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá en arrepentimiento. La destrucción está decidida, rebosando justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor Dios de los ejércitos en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará, la disciplina, el castigo va a terminar, y mi ira la dirigiré a la destrucción del rey de Asiria, de los asirios, los vasos que él había creado para disciplinar a Israel. Con todo, dice, ahora le voy a leer el profeta Oseas de nuevo, los siguientes versículos. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les decía, vosotros no sois mi pueblo, lo a mí, les sea dicho, hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán, o sea, las dos casas, la casa de Israel, que está representada por los gentiles, y los judíos, serán congregados en uno y levantarán para sí una cabeza que es el Mesías Yeshua, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel es grande. Entonces, como les dije anteriormente, cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, vemos con mucho mayor gloria la misericordia, el plan de salvación. Y ya estamos finalizando, dice versículos 30 y 31 de Romanos 9, porque pues que diremos que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, hablando de los gentiles o la casa de Israel retornando al Señor, los que no eran pueblos. E Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia porque no creyó en Mashiach, Yeshua. Versículos 32 y 33, y aquí finalizamos el capítulo 9. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual
tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí les voy a aclarar una vez más qué significa esto de las obras de la ley. La Torá se divide, la Torá se divide en las promesas. Las promesas de Dios representan la fidelidad de Dios por Israel y de parte nuestra representan la fe, la verdad de Dios. Y también la Torá contiene leyes, mandamientos, preceptos, ordenanzas, procedimientos. Y estos mandamientos, estos procedimientos, es lo que se llama las obras de la ley. Que Israel, ¿qué fue lo que hizo? Se olvidó de la fe como base fundamental para poder después cumplir con todos los procedimientos. Entonces, basó su salvación en las obras de la ley, lo cual no está mal cumplir los mandamientos, es indispensable, es necesario, pero no para salvación, sino para santificación. Entonces dice la palabra que, lo vimos en la parashá de la semana pasada, maldito aquel que no tome en cuenta, que no levante todas las palabras de esta Torá. Entonces, si yo me baso nada más en las obras de la ley y me olvido de las promesas de la Torá, no estoy levantando todas las palabras de la Torá para hacerlas, para cumplirlas, sino solamente una parte. Entonces, eso quiere decir que estoy en maldición, es decir, que estoy execrado y separado de Israel, porque nada más me quedé con las obras y me olvidé de lo primordial, que es la fe y la representada por las promesas de la Torá. Y fíjense que en el versículo 33 habla de una promesa, ¿no? Inmediatamente da una promesa, dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y todo aquel que creyere en ella no será avergonzado. ¿Esto qué es? Una promesa. Esta es la fe sobre la cual nosotros debemos entonces construir el resto de nuestro caminar con Dios y en obediencia. Entonces, ¿dónde aparece esto? En Isaías 8:14. Entonces, Él vendrá a ser santuario. Pero, ¿quién es Él? Yeshua es nuestro santuario, es el templo a donde nosotros llevamos todos nuestros pecados. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, y trampa para los habitantes de Jerusalén. Por lo tanto, no peleemos con el alfarero, dejémonos moldear por él. Él es el que esculpe la obra maestra, el que construye nuestra vida. Pero, ¿sobre qué? Sobre las promesas de Dios, sobre la piedra que fue desechada por la amada Israel, que se dividió en dos casas, para que los no amados, que éramos los gentiles de entre las naciones, fuésemos llamados la amada de Dios, Israel. Shalom Alejen, nos vemos en el próximo estudio. Por cierto, aprovecho para anunciarles que como ahorita el 18 de septiembre comienzan las fiestas de otoño con la fiesta de Yom Teruah, 10 días después la fiesta de Yom Kippur y 10 días después la fiesta de Sukkot, vamos entonces a diferir los estudios de los miércoles del libro de Romanos hasta que terminen las fiestas para poder también concentrarnos en estas celebraciones. Bueno, Shalom Alejen de nuevo y que sigan teniendo Shavuot Tov, una buena semana.